Gloria a Dios. Dios le bendiga, aleluya. Mire que Dios sabe cómo acotejar y acomodar todo. Y lo bueno es que yo siempre traigo mis lecciones escritas, si no dirían que iba a copiar de lo que estaba hablando mi esposo, porque vamos a hablar sobre Moisés. Aleluya. Dios tiene todo en control. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de los Hebreos. Vamos a buscar nuestra Biblia, el libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer del verso 24 al 27. Bendito Dios, te adoramos, Señor Jesús. Cuando lo tengan, digan amén. Capítulo 11, del verso 24 al 27. Y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos, pueden tomar su... Vamos como digo yo, a desmenuzar, a hacer tirita, a ripiar. Vamos a comernos bien este versículo porque tiene mucho potencial este versículo. Tiene mucha, como decimos nosotros, un pedacito de carne, tiene mucha sustancia, tiene mucho sabor. Y el tema que yo le he puesto a quiero llamarle estudio porque como quiero que lo estudiemos bien, quiero llamarle estudio, pero usted puede llamarle como usted quiera. Dice, ¿qué tú escoges hoy? ¿Cuántos toman decisiones a diario? Tomamos decisiones a diario, ¿verdad? Siempre hablamos de eso. Hoy a qué tienda voy a ir, si voy a salir o no voy a salir, qué ropa me voy a poner, qué voy a cocinar. O sea, a quién le voy a hablar por teléfono, qué tipo de programas de televisión voy a ver. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, uno está tomando decisiones constantemente. Y el tema que tenemos para el día de hoy dice, ¿qué tú escoges hoy? Hay algo más que tenemos que elegir. Aparte de todo lo que hacemos en el día a día, hay algo más que tenemos que hacer. Y dice, la vida de Moisés es algo asombrosa. A mí siempre, desde chiquita, veía esta película. Teníamos unos cassettes en la casa que duraban unas 4 horas. Y yo la podía ver cientos de veces, no importaba, siempre me quedaba pero embobecida viendo, porque es algo asombroso toda la historia de la vida de Moisés. Y es muy interesante. Y por todas las cosas que tuvo que pasar, y aún desde que era un bebé. A veces hay personas que pasan cosas difíciles en los años de su vida, pero Moisés comenzó atravesando dificultades aún desde que era un bebé, aún desde recién nacido, porque fue puesto en el río, en una canastita ahí, a merced de que la corriente se lo llevara y se ahogara, a merced de los cocodrilos. O sea, había infinidad en los ríos y en esos lugares hay serpientes, otro tipo de animales. Era mucho peligro al que él se enfrentó aún siendo un bebé. Ahora, pero algo que también notamos cuando leemos su historia es que fue un ser humano tal y como nosotros. Así como él tuvo luchas en su niñez, puede que nosotros hayamos pasado luchas también desde la niñez. Muchas personas pasan enfermedades desde que son bien chiquitos, otros pasan traumas, otros pasan problemas en la niñez, divorcio de padres, enfermedades. O sea, Moisés no era una cosa extraña, era un ser humano como nosotros y se enfrentaba a situaciones como las que nosotros podemos enfrentarnos también. Y como veremos hoy, Moisés no es la excepción a la regla. Su vida también estuvo llena de altas y bajas. ¿Cuántos han escuchado ese refrán, verdad? La vida es de altas y bajas. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Ahora, pero vámonos al punto número 1. Y los que toman nota pueden ir tomando nota si quieren. Solo vamos a estar estudiando este pasaje bíblico, por eso no le di lista hoy al hermano, pero vamos a desmenuzarlo bien desmenuzado. Me dice este punto, no tienes que quedarte en el lugar donde te pusieron otros. Cuando estamos acomodando la casa, sobre todo las mujeres que más acomodamos y limpiamos, y ponemos un florero allí, ese florero ahí se va a quedar, porque él no tiene decisión propia. Él se tiene que quedar donde yo lo pongo. Si esta mesita yo la pongo para acá, ella ahí se va a quedar. Nunca he visto que la mesa se regrese a su lugar sola, porque ella no tiene voluntad propia.
Pero Moisés fue puesto en un lugar. Pero ahora, yo te estoy diciendo este día, Dios nos habla a través de su palabra. No tenemos que quedarnos en el lugar donde nos pusieron otros. Y vamos a ver de lo que quiere decir esto. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón y educado en la cultura pagana y en la cultura de idolatría, porque los egipcios tenían dioses hasta para tomar agua tenían dioses. Él fue criado como hijo de la princesa en el palacio, fue criado en la cultura pagana, lo enseñaron a adorar ídolos, lo enseñaron a todas ese tipo de cosas. Pero él se crió viendo la esclavitud, creyendo que la esclavitud era normal y que era lo correcto, de que unas personas más poderosas subyugaran a otros menos fuertes y que los hicieran sus esclavos, los hicieran trabajar para ellos. Estuvo rodeado de lujos, de comodidades. Ese era todo su mundo, lo que conocía desde que creció y donde él creía que pertenecía. Quizá muchos de nosotros así estemos, ¿verdad? Muchas personas estén allá afuera, crecieron en el mundo pensando que eso era a lo que pertenecen, pensando que ellos pertenecen al mundo, a la idolatría, al pecado, a la inmundicia, a la mentira, a la maldad. Recordemos que Moisés fue adoptado a la edad de 3 meses. A la edad de 3 meses su mamá lo pone en el río y la princesa se lo encuentra. Era un bebecito sin memoria, sin costumbre, sin nada. Él no sabe de dónde él salió, simplemente creció en el palacio. Prácticamente estaba recién nacido. Y la cultura y enseñanza egipcia era todo lo que Moisés conocía. Hay mucha gente allá afuera así, que el mundo es todo lo que ellos conocen. Por eso ellos piensan que pertenecen a ese mundo, que pertenecen a las cosas mundanas, porque es todo lo que ellos conocen. Dice, así quizás hay personas allá afuera que piensan que el pecado, que el vicio, la idolatría, el engaño, la maldad ha sido todo su mundo, lo que han vivido, lo que han practicado toda su vida, todo lo que han conocido desde que nacieron. Y este tipo de cosas fue en lo que han sido instruidos y ellos creen que pertenecen a ese tipo de cosas o que está correcto hacer ese tipo de cosas. Pero yo les tengo una noticia el día de hoy. No tenemos que quedarnos en el lugar donde otros nos han puesto. Y esa es la buena noticia esta noche. No importa dónde tu cultura te haya puesto, no importa dónde tu familia te haya puesto, dónde la enseñanza de tus padres te hayan puesto, si te enseñaron a idolatría, si te enseñaron a adorar falsos dioses, no importa dónde las amistades nos hayan impulsado o nos hayan llevado a cometer errores, a pecar. No importa, por la vía que sea que nos hayan llevado a cualquier sitio o a cualquier estilo de vida, no tenemos por qué quedarnos ahí. Y esa es la buena noticia. A la vida de todos llegará un día en que tenemos que tomar una decisión. La mayoría de nosotros ya la hemos tomado, pero no se queda allí. Esa decisión tenemos que renovarla día con día. Y a Moisés le llegó ese día, a Moisés le llegó esa hora importante. Y vámonos a leer del 24 al 25. Dice, por la fe Moisés fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice el 25, escogiendo antes, usted puede repetir conmigo, escogiendo. Él tuvo que escoger. Llegó su día, llegó el día que él tuvo que tomar la decisión. Cada cosa importante que nosotros hacemos a la vida tiene que llegar un día donde tenemos que tomar una decisión, si cambiar, una decisión si seguir los pasos de Dios o si seguir los pasos del diablo y si seguir el paso de la mentira. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto nos habla de que la decisión de Moisés fue apartarse. Dice que él decidió apartarse de lo que él conocía que era su mundo, de todo lo que él creía que era. Imagínese que usted le digan mañana, no, quien tú creíste que fue tu padre no es tu padre, quien tú creíste que fue tu madre no es tu madre. Donde te dijeron que naciste, no naciste ahí nada. Que todo tu mundo se revuelva así de un momento para otro. Era difícil. Y era una situación más difícil porque, óigame, de príncipe a esclavo, que rebajadota dirían por ahí, ¿verdad? Era un cambio fuerte. En el mundo moderno, a Moisés le llamarían un tonto. Le dirán, ¿qué tonto? Cambiar, ser un príncipe, estar en la opulencia, tener todo, criados a tu disposición para irse allá de esclavo. ¿Verdad?
En el mundo moderno a Moisés le llamarían tonto, como muchos nos llaman tontos a nosotros. Ay, ese que no toma, qué tonto. Ese que no tiene varias mujeres, qué tonto. Esa que no anda por ahí con hombres, qué tonta. Esa que se viste largo, qué tonta. Y el mundo puede que en ocasiones nos llame tontos. Pero es que nosotros hemos tomado esa decisión. Ha llegado ese día a nosotros donde preferimos ser maltratados antes que disfrutar de los tesoros de los egipcios. Porque hay algo poderoso aquí. Él prefirió ser esclavo en lugar de un príncipe y vivir en un palacio. No todo el mundo se levanta a alguien que toma esa decisión. No todos los días pasa eso. Esto nos habla del carácter que tenía Moisés. Él entendió que todo lo que le habían enseñado desde niño los egipcios no estaba correcto. Y está bien poner un alto, y está bien decir me equivoqué, está bien decir no está correcto lo que aprendí. ¿Cuántas personas dicen, no, pues a mí me enseñaron esto y aquí me quedo? Aunque en el fondo sepan que está incorrecto y que es una ignorancia, pero no debemos ser nosotros así. ¿Cuántas veces he escuchado personas decir, yo escucho música del mundo porque fue lo que escuchaba desde chiquito, o yo adoro ídolos o adoro imágenes porque fue lo que me enseñaron mis padres, fue lo que me inculcaron, fue la cultura, es la costumbre, es lo que todos hacen, y nos llenamos de excusas para decir, ¿por qué sigo haciendo lo que hago? O yo peco porque todos los hacen, o yo tomo porque mi familia todos tomaban, o yo hago esto porque todos lo hacían. Pero no tenemos por qué hacer eso, porque Moisés nos pone un ejemplo aquí digno de admirar, muy digno de admirar. Llegará el día en nuestras vidas en que tengamos que tomar decisiones como la que tomó Moisés, de seguir a Dios a pesar de lo que trayera consigo. La decisión que tomó Moisés le costó. Y vamos a ver esto. Para Moisés aquella decisión trajo, y vamos a ver varios puntos. Número 1, trajo un cambio de estatus. Del estatus de príncipe a esclavo. Nadie quiere ese estatus, ¿verdad? Pero eso fue lo que le conllevó a Moisés. Reconocer sus raíces, reconocer al Dios que Dios estaba llamando a su vida. Número 2, de masajes allí en un palacio que seguro le daban masajes, empezó a recibir latigazos. Ese fue otro cambio que trajo consigo la decisión de Moisés. De manjares en una mesa preparada allí, de todo tipo de manjares, a comida deplorable de esclavos, porque los esclavos no le daban manjares, le daban de lo peor. De una posición de jefe, de estar mandando los esclavos y de ser el mandamás, como diríamos nosotros, a obrero. Y peor que un obrero, era esclavo, a trabajar como esclavo. Y de reconocimiento, de ser un príncipe reconocido, que cuando llegaban todos se inclinaban y le hacían honores, al desprecio. Es un esclavo, siempre no era egipcio nada, era un hebreo, era un miserable, no es nadie, un simplemente esclavo. Todas esas cosas vinieron con la decisión de Moisés de reconocer a Dios y de apartarse de todo el mundo de pecado de los egipcios. Y si seguimos la lista podría seguir, pero la Biblia me dice a mí que él prefirió ser maltratado en el verso 25. Cuando me dice esto es porque yo me imagino que Moisés recibió sus buenos latigazos, sus buenos abusos. Quién sabe cuánto tipo de abusos se desquitaron entonces ahí los egipcios con él, porque había vivido toda una vida en una posición que no le interesa. Hay hábitos que vamos a tener que dejar, pero no importa todo lo que dejemos, porque la lista de las bendiciones siempre va a ser más grande que lo que tú tengas que dejar. Siempre lo que Dios tiene para nosotros va a ser mucho más que los sacrificios que nosotros podamos hacer. Dios tiene más para darnos de lo que nosotros podamos pedir. Tú le pides a Dios una casita, un lugar donde vivir, que no queremos vivir en la calle, y Dios te tiene una mansión con calles de oro. ¿Somos ricos o no somos ricos? Nos está esperando una mansión con calles de oro. Oye, donde aquí el oro, una prenda de oro que uno tenga es lo más valioso y la gente te la quiere robar y hay que tenerla bien segura y todo. Y en el cielo Dios lo usa para las calles, como el asfalto aquí. ¿Te imaginas? Si tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no necesita nada de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. Así que yo te exhorto que tomemos este ejemplo de Moisés, que dice que él tenía puesta su mirada en el galardón. Y dice que él dejó Egipto
mirando a Dios, sosteniéndose, mirando al invisible, solamente sosteniéndose, mirando a Dios, siguiendo a Dios, poniendo la mirada en el Señor. Y cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, Él no nos va a defraudar. No nos va a defraudar, nunca nos va a defraudar. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena poner los pies en el arado y no mirar atrás. Estamos en tiempos en que se están cumpliendo tantas profecías, se están cumpliendo tantas cosas que la venida de Cristo puede estar en cualquier momento. Así que nos queda hacer lo que hizo Moisés, apartarnos de lo que nos aleja, apartarnos de todo lo malo y buscar al Dios de Israel, buscar al Dios de la santidad. Es posible que a veces servir a Dios requiera sacrificio, como pasó con Moisés, que tuvo que hacer sacrificar todo lo que conocían para servir a Dios y al llamado que más tarde Él pondría sobre sus hombros. Pero siempre servir a Dios ha sido mejor que darle gusto a la carne y sus deseos. Cuando venga la prueba, la duda, la tentación o el temor, es mejor resistirla en el nombre del Señor para que después disfrutemos la victoria de Dios, acompañada de paz, gozo y la satisfacción de que vencimos la carne una vez más. Ahora, yo les decía ahorita que llegó el momento en la vida de Moisés que él tuvo que tomar una decisión. Nosotros hicimos esa decisión un día cuando aceptamos a Cristo, pero hay otra decisión que la tenemos que hacer a diario y a veces, en ocasiones, varias veces al día. Y es la decisión de mantenernos en santidad. Es la decisión de obedecer al Señor por sobre todas las cosas. Es la decisión de doblegar esta carne que nunca se convierte, pero la podemos doblegar a través del Espíritu Santo. Cuando la carne quiera quedarse en la casa, no, te doblego, vamos a adorar a mi Señor. Cuando la carne no quiera ayudar, no, te doblego, voy a pasar hambre porque voy a honrar a mi Señor. ¿Cuántas cosas el enemigo a veces nos presenta? La tentación llega para que nosotros defraudemos al Señor y elijamos el Egipto, elijamos los ídolos de Egipto, elijamos todo lo que conllevaba vivir en el plano de egipcio. Y a veces parece duro y sacrificado ir al lado de los esclavos, pero tiene una recompensa enorme. Tendremos la victoria. Porque si tú, mira, es de esta manera. La tentación, ¿cuánto puede durar? 10, 15 minutos. Una cosa, vamos a suponer, ¿no? Un ejemplo. Pero después que tú la vences, te vas a sentir victorioso, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener aquello de que, wow, pude vencer, le gané a mi carne, mi espíritu está fortaleciéndose, vencí. Pero si cedes, si no luchas y le das rienda suelta a la tentación, vas a pasarte más de 24 horas, lamentándote, deprimido por lo que hemos hecho. Porque el enemigo todo lo que trae es amargura, resentimiento, frustración, ¿cuántas cosas? Culpabilidad, porque el enemigo después que te tienta, caemos y entonces viene como acusador. Mira lo que hiciste. Le fallaste a tu Señor. Le habías prometido una cosa, hiciste otra. Porque el enemigo bien que es bueno para acusar. Pero qué bueno que nosotros esa decisión que tomó Moisés, la tomemos cada día, cada momento. No importa cuántas veces llegue la lucha a nosotros. El enemigo no se va a cansar de tentarnos. No se va a cansar de ponernos tropiezo, porque Él quiere que tú pierdas ese galardón que Moisés tenía puesta su mirada. Si Moisés se deja llevar por la avaricia, pensemos por un momentito. Si Moisés se deja llevar por la avaricia, por la opulencia, soy un príncipe, vivo en un palacio, ¿cómo me voy a rebajar yo a ir con los esclavos ahí de que Moisés hubiera perdido el gran papel de su vida? Hubiera perdido las cosas más grandes que él nunca hubiese imaginado. Porque no creo que como un príncipe de los egipcios, él hubiera hecho los milagros que hizo a través del poder de Dios. Cuando sacó ese pueblo con todas las plagas en el desierto, cómo Dios se manifestó. Cosas más grandes de las que nosotros imaginamos Dios tiene preparadas para nosotros. Pero es cuando somos fieles, cuando renunciamos a todo lo que el mundo quiere hacernos caer y le decimos no y le damos la oportunidad a Cristo que redima nuestras vidas y que nos fortalezca. Ahora, tú dirás, sí, pero a veces no es fácil tomar esa decisión. Es un momento a la vez. Es un momento a la vez. No te van a llegar todas juntas. Y Dios no nos deja solos. Cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, Dios nos va a dar la fortaleza que necesitamos día a día. Porque recuerden que Dios es un justo. Dios es justo. Y dice la palabra que no seremos tentados más allá
de lo que podamos soportar. Ayer mi mamá leía un cuadrito que alguien puso en internet y dice, el diablo te tienta y te pone la comida enfrente, pero no te obliga a comerte, la verdad. Y así es el enemigo. Quizás te va a poner ahí un billete ahí que tú dices, mire quién ha dejado un billete ahí de $50, pero no te lo va a echar en el bolsillo. Tú tienes que tender tu mano y tomarla. Entonces, si nosotros estamos agarrados del Señor, vamos a tener la fortaleza cada día que vamos a necesitar para tener un día a la vez, una victoria a la vez. Así que esta es la palabra que yo quiero dejarte esta noche, que miremos, que pongamos nuestra mirada en el galardón, así como Moisés puso su mirada en el galardón, en lo que Dios tenía para él, en esas promesas eternas que también son nuestras el día de hoy. Amén. Así que hasta aquí esta palabra que yo traía para ustedes. Le doy, el Señor me bendijo con esta palabra. Espero que te haya bendecido.